Estás acostado. El aire es tranquilo. La habitación, apenas iluminada por la luz cálida de una lámpara olvidada. Afuera, tal vez llueve, o tal vez solo imaginas que lo hace. Pero dentro de tu mente, ahora mismo, se abre una puerta de madera vieja, con bisagras que crujen como un gato estirándose después de una larga siesta. La cruzas. Al otro lado, no hay pantallas ni notificaciones, ni tráfico ni correos electrónicos con asuntos en mayúsculas. Solo el olor a pan recién horneado, el eco de pasos sobre piedra húmeda, y el murmullo de un mercado que ha estado despierto desde antes del amanecer. Estás en la Europa medieval. Y sí, probablemente no llegarás al final de este día. Antes de que empecemos, si te apetece y tu pulgar aún no se ha dormido, puedes dejar un like, suscribirte, y contarnos en los comentarios desde qué rincón del mundo estás viajando esta noche. ¿Y qué hora es allá? Solo si no te molesta escribir con un ojo cerrado. Ahora, vamos a empezar el viaje de esta noche. Caminas por un pueblo empedrado donde los gatos parecen tener más autoridad que los alguaciles. El año es 1216, el mes, quién sabe. Los registros de calendario no eran el fuerte de los campesinos de entonces. Pero el aroma, ese lo llevas clavado en la nariz. Queso. Queso por todas partes. En los puestos de mercado, en las cocinas abiertas de las casas, en los carromatos de madera cubiertos con mantas. Algunos son tan curados que podrían servir de proyectiles. Y en este rincón perfumado de historia, se cocina un misterio. Porque esta no es solo la historia de un queso. Es la historia de cómo un queso, redondo, inofensivo, absolutamente delicioso, terminó siendo señalado por la muerte de un rey. El rey en cuestión, Felipe de Suabia, no era francés, aunque suena como alguien que exigiría pan con cada comida. Era alemán, o al menos parte de ese mosaico confuso de feudos que más tarde se convertiría en Alemania. Su historia está salpicada de alianzas, traiciones, según algunas crónicas muy entusiastas, un queso particularmente letal. Los historiadores aún debaten si fue realmente el queso el causante de su caída, o si alguien aprovechó su amor por los lácteos para tapar algo más siniestro. Lo que sí sabemos es que aquel día, en una cena rodeada de tapices que olían a humedad y cortesanos que olían peor, Felipe se llevó un bocado a la boca, y no volvió a levantarse. Pero antes de culpar al Brie o al Munster, ambos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hay que entender la relación de la Edad Media con el queso. Porque el queso no era solo comida. Era símbolo de estatus, medio de pago, regalo diplomático, ocasionalmente, proyectil en disputas entre aldeanos. Nada dice no me pagaste el arriendo, como un queso lanzado por la ventana. En algunas aldeas, los recién casados recibían una rueda de queso como dote simbólica. En otras, el cura bendecía los quesos locales para protegerlos del mal de ojo. Y sí, existe un registro real, aunque algo sospechoso, de un monasterio que intentó canonizar una rueda de queso por servicios espirituales en tiempos de escasez. En este mundo de supersticiones, cada alimento tenía su carácter. El pan era divino. El ajo, protector. El queso era un comodín. Podía curarte o matarte, según quien lo preparara, con qué leche, en qué estación del año y bajo qué fases lunares. Algunos quesos eran tan intensos que probablemente tenían su propio sistema nervioso. Entonces, la escena está servida. Un rey, un banquete, un queso, y una muerte súbita. Pero no adelantemos más. Primero, vamos a caminar un poco más por el pueblo. Te fijas en las casas, entramados de madera, techos de paja, chimeneas que escupen humo tímido. Los niños juegan con aros de madera, y los adultos intentan no tropezar con sus propias capas. Hay un burro que parece tener la expresión exacta de alguien que sospecha que el queso fue envenenado. Te acercas al mercado. Una mujer ofrece pan de centeno. Un hombre grita que su manteca es más pura que el alma de un abad. Nadie te mira raro, porque aquí eres uno más, invisiblemente cómodo. Al fondo, un pregonero anuncia, con voz cansada, que el rey ha muerto, probablemente por un queso de procedencia dudosa. Nadie parece sorprendido. Una anciana murmura que lo sospechó desde el principio. Nadie sobrevive a un queso tan blando servido tan tarde.
Y uno no puede evitar pensar. Quizás no era el queso. Quizás era la hora. A medida que avanza la tarde, o lo que parece tarde en este lugar donde el tiempo se mide en velas y campanadas, las teorías se multiplican. ¿Qué fue la cocinera? ¿Qué fue un espía normando? ¿Qué fue el destino? Pero el queso, redondo y callado, sigue ahí. Y nadie se atreve a tirarlo. Te sentas en un banco de piedra, frente a la taberna. El sol baja lento. El aire huele a leña y leche cuajada. Es un buen lugar para quedarse. Pero apenas estás empezando. Ahora es de noche. El tipo de noche que suena a grillos invisibles y madera crujiendo. El pueblo duerme, pero tú sigues explorando. Porque si algo enseña la historia es que los misterios no respetan horarios. Te detienes frente al castillo. No es como los de los cuentos modernos, con torres altísimas y doncellas tristes. Este es tosco, funcional, más parecido a una fortaleza que a una fantasía. Las antorchas titilan en la entrada como si tuvieran frío. Un guardia bosteza. Te deja pasar con un gesto. Debe pensar que sos parte del sueño. Dentro, el eco lo llena todo. Caminas por pasillos de piedra húmeda, donde los tapices intentan cubrir grietas y los retratos parecen observar con cierta desaprobación láctea. En el comedor principal, la escena sigue intacta, la mesa larga, los platos medio vacíos, y en el centro, como una ofrenda olvidada, el queso. Se dice que aquel queso fue traído desde una abadía lejana, donde los monjes fermentaban secretos con la misma facilidad que fermentaban leche. Era un queso blando, de olor fuerte, con una corteza rugosa como la conciencia de un recaudador de impuestos. Y aún así, el rey no pudo resistirse. Nadie puede, en realidad. El hecho histórico es este. Felipe de Suabia muere asesinado en 1208, durante una disputa de poder en Alemania. Pero una crónica posterior, considerada más colorida que confiable, insinúa que su muerte fue envenenamiento, disfrazado de indigestión. Y el queso. Bueno, el queso fue la excusa perfecta. Culturalmente, el queso tenía mala fama entre algunos nobles. Se decía que el queso revuelve los humores, y que comerlo por la noche provocaba sueños extraños y decisiones cuestionables. Como declarar la guerra a tu primo. O casarte con alguien que cree que la Tierra es un disco flotando sobre leche celestial. Los historiadores aún debaten si este queso era parte de un complot o solo un desafortunado aperitivo. Algunos piensan que fue una coincidencia. Otros, que fue un mensaje. Hay incluso un pequeño grupo de académicos que sostiene que el queso estaba mal almacenado, y que el rey murió por comerlo a temperatura ambiente. Lo que, en todo caso, es una forma muy medieval de morir. Mientras caminas por la sala, notas algo curioso. Nadie tocó el resto del queso. Ni los perros, ni los sirvientes, ni los ratones que usualmente festejan como si fuera Año Nuevo. Es como si el queso hubiese absorbido parte de la culpa, o al menos parte del miedo. Sales del castillo por una puerta lateral. Afuera, el aire es más fresco. El cielo está cargado de estrellas, tan quietas que parecen puestas a propósito. Te sentas bajo un roble, el mismo tipo de árbol que los antiguos germanos consideraban sagrado. Según algunas leyendas, los robles podían absorber secretos, como un confesionario natural. Así que ahí estás, hablando con un árbol, contándole que estás persiguiendo la historia de un queso homicida. Y el árbol, claramente, no juzga. Una brisa te acaricia la cara. El silencio es denso, pero cómodo. Alguien, en alguna parte, canta una canción para dormir. Una melodía antigua que habla de reyes caídos, pan sin sal y quesos que cambian destinos. Justo antes de cerrar los ojos, te preguntas, ¿y si el queso no fue culpable? ¿Y si fue simplemente el chivo expiatorio más delicioso de la historia? Nos vemos en la siguiente parte. ¿O no? Tal vez ya estés soñando con pan, queso y castillos llenos de secretos. Amaneces con el sonido de una campana lejana. No es una alarma. Es más bien una sugerencia sonora de que algo, en algún rincón del pueblo, ha comenzado. Tal vez el mercado. Tal vez la misa. O quizás solo una vaca particularmente puntual. El cielo es una mezcla suave de gris y azul aguado. Caminas otra vez por el empedrado,
reconociendo las piedras que anoche parecían más grandes de lo que realmente son. A tu derecha, la taberna abre sus puertas con un crujido que parece más de resignación que de bienvenida. El dueño, un hombre con barba de pan rallado y manos que han sostenido más jarras que bebés, te saluda con un gruñido amable. Dentro, los bancos de madera siguen tibios del calor de historias contadas la noche anterior. Te sentas en una esquina y pedís algo ligero. Pan, queso. ¿Por qué no? ¿Seguro? Dice el tabernero, alzando una ceja. Después de lo del rey. Aquí viene el dato curioso de hoy. Durante el siglo XIII, en algunas regiones del Sacro Imperio, se creía que los alimentos adquirían propiedades emocionales, según el estado de ánimo de quien los preparaba. Un cocinero enojado podía servirte un estofado melancólico, un monje triste, un queso depresivo, y un cocinero con ambiciones políticas. Bueno, eso sí podía matarte. La superstición era una herramienta cultural potente, más barata que la medicina, más flexible que la justicia. Se dice que en ciertos monasterios, los monjes dejaban queso en los altares como ofrenda de paz estomacal, antes de los concilios importantes. No es broma. Hay un documento que menciona un queso como pacificador diplomático, lo cual puede que sea la descripción más noble jamás otorgada a un lácteo. En la taberna, dos campesinos discuten. Uno asegura que el rey fue envenenado por un espía lombardo que usó una aguja envenenada escondida en el pan. El otro dice que no, que fue castigo divino por subir los impuestos a los sastres. Ninguno menciona el queso, pero ambos coinciden en que nadie cuerdo come después del atardecer. Los historiadores aún debaten si estas creencias populares influenciaban realmente a la corte o si eran solo charlas de taberna. Pero en un mundo donde los relojes no existían y las noticias llegaban más lentas que el moho, las historias tenían más peso que los hechos. Pagas tu desayuno con una moneda oxidada que encontraste en tu bolsillo imaginario. El tabernero la acepta sin mirarla. Después de todo, en este lugar, vos sos parte del decorado. Salís de nuevo a la calle, y ahí está, el carro del quesero. Ruedas grandes, lona polvorienta, y ese aroma dulce salado que se pega a los sentidos. El hombre al frente del carro es más joven de lo que esperás, con manos curtidas y ojos demasiado sabios para su edad. Se llama Elías, y parece que te estaba esperando. ¿Buscas el queso del rey?, te pregunta, como si fuera lo más normal del mundo. Asentís. Él sonríe. Entonces seguime. Y lo haces. Porque, sinceramente, ya estás demasiado metido en esta historia como para no seguir a un quesero sospechosamente filosófico. El camino se aleja del pueblo. Se vuelve más estrecho, más verde, más quieto. Los árboles susurran cosas que solo el viento entiende. A tu lado, Elías avanza con paso constante, como si sus piernas recordaran el camino incluso cuando su mente se distrae. Este queso no era cualquier queso, dice de repente. Era un bercas preparado por los monjes de St. Luedgar. Solo se hacía una vez al año, durante la luna de los dientes blandos. No sabes si eso es un calendario real o una metáfora demasiado local. Te explica que la receta se guardaba en un pergamino enrollado en el interior de un cráneo de ciervo sagrado, y que solo podía leerse bajo una vela hecha con cera de panal alimentado con flores de montaña. O sea, el tipo de queso que definitivamente no encontrás en el supermercado. Dato cultural curioso. Algunos monasterios medievales realmente creaban productos tan exclusivos que se volvían objetos de culto. Vinos, jabones, tinturas, y sí, quesos. Algunos eran tan apreciados que se guardaban bajo llave y se ofrecían como reliquias degustables a nobles y embajadores. Hay cartas que mencionan quesos como tesoros de fe y fermentación. ¿Y por qué al rey?, preguntas. Porque lo pidió, responde Elías. Era su cumpleaños. Silencio. La idea de un rey que muere por su pastel de cumpleaños, lácteo, es casi poética, trágica, y muy difícil de tomar en serio si uno es medianamente adulto. Elías te guía hasta una cabaña de piedra. Dentro, huele a heno seco, madera vieja y una pizca de nuez moscada. En un rincón, cubierto por un paño blanco bordado con cruces diminutas, hay un queso. Ese no es el queso, aclara Elías. Es su gemelo.
Lo descubrís con cuidado. El aroma es fuerte pero no desagradable. Hay algo casi elegante en su imperfección. Pequeñas grietas en la corteza, vetas que parecen mapas. Es fácil imaginar a un rey cortando una cuña y llevándola a los labios con esa mezcla de soberbia y gula que solo la nobleza podía permitirse. Los historiadores aún debaten si este queso fue realmente elaborado con intención maliciosa, murmura Elías, como si también él fuera parte del debate, o si simplemente fue demasiado perfecto para un mundo tan torpe. Te sentas junto al queso, lo observas como si pudiera hablar, y, en cierto modo, lo hace. Te cuenta de una época en la que el sabor era símbolo, el aroma, una advertencia, y la fermentación, un arte tan complejo como la alquimia. ¿Querés probarlo?, pregunta Elías. No respondes, porque sentís que ya lo hiciste, que en algún rincón de tu imaginación, ese sabor está ahí, redondo, denso, y lleno de secretos. El sol se esconde de nuevo. El aire huele a historias no contadas. Y el misterio, como todo buen queso, solo mejora con el tiempo. Es de noche otra vez, pero no la misma noche. Esta es más oscura, más pesada. El tipo de noche en que las chimeneas cantan bajito, las puertas se cierran antes de tiempo, y hasta los perros parecen reflexionar. Estás de vuelta en el pueblo. Caminas con pasos lentos, como si la tierra estuviera acolchada. Cada sonido tiene eco. Cada sombra tiene historia. Y en tu cabeza gira una sola idea: el queso. No solo como alimento, como símbolo, como testigo, como el improbable protagonista de una tragedia real. Cruzas frente a la iglesia. Una campana suena, pero no sabes si fue real o solo memoria auditiva. Las velas dentro dibujan figuras extrañas en los vitrales, y por un instante pensas que uno de los santos te guiña un ojo. Decidís seguir caminando. Dato histórico importante. La iglesia medieval tenía normas muy específicas sobre lo que se podía o no consumir en tiempos de ayuno. El queso, al estar en la zona gris entre sólido y fermentado, provocó más discusiones teológicas que algunos pasajes del Apocalipsis. En ciertos monasterios, había debates que duraban días sobre si el queso rompía el ayuno o si era simplemente un alimento espiritual en forma tierna. Los historiadores aún debaten si estas regulaciones eran sinceras o si solo servían como pretextos para justificar banquetes encubiertos. Lo cierto es que hubo más de un concilio en el que se discutió no la salvación del alma, sino la textura del queso. En ese contexto, la idea de un rey recibiendo una rueda como regalo papal no suena tan absurda. De hecho, en algunos documentos aparece un intercambio entre el Papa Inocencio III y un noble francés en el que se menciona un queso tan perfecto como la doctrina. Nadie sabe si fue halago o sarcasmo eclesiástico. Volvés a pasar por la taberna. Esta vez está cerrada, pero hay una vela encendida en la ventana, como una pequeña promesa, o una despedida. Te dirigís hacia el campo. Fuera de las murallas, el mundo se abre como un suspiro. Ahí, bajo las estrellas, ¿entendés algo? Este misterio no se resuelve como los de hoy. No hay archivos PDF, ni cámaras de seguridad, ni análisis forense. Solo queda reconstruir con lo que se tiene. Relatos, rumores, quesos testigos. Y en medio de ese silencio amplio, aparece una figura. Una mujer mayor, con capa de lana y manos que saben demasiado. ¿Venís por la verdad?, pregunta, sin rodeos. Asentís, porque decir que viniste por un queso homicida ya suena bastante cuerdo en este punto. La mujer se llama Brunilde, lo cual ya es promesa de información valiosa. Vive en una casa inclinada, como si el tiempo la hubiera empujado con suavidad pero sin pausa. Dentro, huele a hierbas secas, tinta y algo remotamente cítrico. Hay gatos. Obviamente. Te ofrece una taza caliente de algo no identificado, y empezás a relajarte sin querer. Brunilde no da vueltas. El rey murió, pero no por el queso, ni por veneno. Murió de orgullo mal digerido. Y ahí empieza el relato. Brunilde era aprendiz de herborista en la corte cuando todo sucedió. Vio con sus propios ojos al cocinero entrar con la rueda sagrada envuelta en lino blanco. Lo vio temblar al cortarla. Y vio al rey rechazar la cuchara de plata, exigiendo una de madera como los hombres humildes.
Irónicamente, se atragantó intentando demostrar sencillez. ¿Fue eso un bocado demasiado grande para un ego inflado? Según Brunilde, sí, aunque admite que los eventos de esa noche estuvieron envueltos en una energía extraña. Las velas se apagaban solas. Los perros no entraban al salón. Y uno de los bufones lloró sin motivo antes del brindis. Dato cultural extraño del día. En la Edad Media, se creía que los objetos podían absorber la intención de quien los usaba. Una copa con rencor, una cuchara con tristeza, un cuchillo con traición. De ahí que algunos nobles llevaban consigo utensilios personales bendecidos, para no caer víctimas de maldiciones indirectas. Y sí, hay registros de reyes que mandaban purificar sus platos antes de cada cena, como quien actualiza el antivirus. Los historiadores aún debaten si estos rituales tenían algún sentido o si simplemente daban una falsa sensación de control en un mundo bastante impredecible. ¿Pero el queso? Preguntas. Ah, el queso estaba perfecto, dice Brunilde, con una sonrisa triste. Tan perfecto, que el rey no pudo imaginar que algo tan sencillo pudiera matarlo. Y ahí está la lección. Te quedas en silencio. La taza se enfría en tus manos. Afuera, la noche sigue con su concierto discreto de hojas, lechuzas y cosas que crujen sin urgencia. Antes de irte, Brunilde te entrega algo, una pequeña ficha de madera, con un dibujo grabado. Es una rueda de queso con una corona en el centro, y una palabra en latín que no logras entender del todo. Algo como sapore multum. Significa mucho sabor, pero también mucho riesgo, como dice. El latín es raro así. Salís de la casa caminando lento. No por miedo, por respeto, porque sabes que no estás solo en esta historia, que cada sabor guarda memoria, y que, a veces, los misterios no se resuelven, solo se saborean lentamente. El sol aún no ha salido del todo, pero el cielo ya empieza a aclararse. Ese tono gris azulado que parece inventado solo para que los gallos sepan cuándo cantar. Caminas por el borde del bosque, con la ficha de madera de Brunilde en el bolsillo. El dibujo del queso coronado sigue ahí, como si estuviera esperándote cada vez que metes la mano para confirmar que no fue parte de un sueño. La hierba está húmeda. Tus botas suenan suaves sobre el suelo, como si el mundo tratara de no despertarse del todo. En la distancia, ves humo. Un monasterio. Las campanas no suenan. Solo ese hilo fino de humo blanco que se eleva con la misma lentitud que tus pensamientos. Te acercas. El monasterio de Sant Luitgar es más pequeño de lo que imaginabas. Más viejo, también. Las paredes de piedra tienen grietas tan antiguas que podrían contener secretos en forma de eco. Y las puertas están abiertas. Porque en los lugares donde el tiempo duerme de a ratos, las cerraduras no son prioridad. Dentro, el silencio es absoluto. Pero no incómodo. Más bien, meditativo. Un monje de aspecto translúcido, o quizás solo muy pálido, se te acerca con una sonrisa serena. Su nombre es Thomas. No pregunta qué haces ahí. Como si supiera. Como si todos los que vienen cargando fichas de queso coronado vinieran por lo mismo. Te guía a una sala lateral. Un archivo. Estanterías altas, pergaminos enrollados, y un leve olor a cera y cuero mojado. En una esquina, un libro abierto. Ahí está, una lista de ingredientes. No para una receta cualquiera. Para el queso. Dato histórico importante. Algunos monasterios medievales mantenían libros de cocina más detallados que sus propios registros de nacimientos. Preparar alimentos era una forma de oración. Fermentar, una forma de meditación. Y compartir queso, un acto sagrado. En ciertas regiones, un monje podía ser sancionado por cambiar la receta sin aprobación del abad, o por comerse la muestra de control. Esto pasó más de una vez. Thomas señala una línea del pergamino. Un ingrediente extraño. Leche de la tercera luna. Pregunta si es literal. Los historiadores aún debaten eso, dice Thomas, con una sonrisa que parece habitual. Algunos creen que es un tipo de leche fermentada 3 veces. Otros, que se refiere a la leche recogida la tercera noche después de la luna llena. Otros, dicen que es una metáfora poética para una cabra muy temperamental. Lo anotas mentalmente.
Porque aunque todo esto parece muy onírico, cada pedacito de información se siente tangible. ¿Y por qué lo harían? ¿Por qué hacer un queso tan raro? Thomas cierra el libro. Porque la perfección, incluso en lo humilde, puede ser peligrosa. Y a veces, las cosas más simples son las más difíciles de controlar. Caminas por los pasillos del monasterio. Las paredes murmuran en cada rincón, pero no con palabras, con historia. Te detenés frente a un mural descolorido. Representa una mesa, una rueda de queso en el centro, y a su alrededor, figuras con coronas, espadas y expresiones confusas. Una de ellas parece estar tosiendo. Tal vez una interpretación artística de la escena fatal. Esa pintura es del siglo XIV, dice Tomás de Trastullo. Se cree que fue hecha por un novicio obsesionado con el caso. No sabemos su nombre. Solo que pintó esta imagen más de 20 veces, en distintas celdas del monasterio. Un artista lácteo obsesivo. Hermoso. Dato cultural extraño. En algunas órdenes monásticas, se permitía el arte como forma de liberación espiritual, lo que dio lugar a obras profundamente personales, a veces, bastante extrañas. Hay registros de monjes que pintaban exclusivamente alimentos sagrados. Algunos decoraban las tapas de sus libros con escenas de desayunos teológicos. Uno incluso diseñó una serie de frescos titulados El pan de cada día y sus luchas. ¿Querés ver algo más?, pregunta Tomás. Y claro que sí. Te lleva por un pasadizo estrecho, hasta una bodega. No de vino, sino de queso. Y no cualquier queso. Una colección de ruedas que no han sido tocadas en décadas. Algunas, centenarias. Selladas en cajas de madera con símbolos que parecen inventados para la ocasión. Estos quesos no se comen, dice Tomás. Se conservan como parte del archivo del monasterio. Testimonios de sabores extintos. Ecos de texturas olvidadas. Te acercas a una de las cajas. Hay una inscripción en latín, Mortem dulce ferens. Algo así como trayendo muerte dulce. Encantador. ¿Es una broma?, preguntas. Tal vez no. Los monjes también tenían sentido del humor. Muy sutil. Muy lento. Los historiadores aún debaten si este tipo de conservación fue accidental o deliberada. Hay quienes dicen que los quesos sobrevivieron porque nadie se atrevía a tocarlos. Otros, que formaban parte de rituales simbólicos en los que la comida era preservada como si fuera un alma. Salís al patio central con el olor a humedad, cera y queso antiguo pegado en la ropa. Te sentas junto a una fuente seca, y por un instante todo se detiene. Ahí estás vos, en el corazón de un misterio, con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de estar donde debías estar. Porque no todos los misterios necesitan resolverse. Algunos solo necesitan ser recorridos lentamente, como una caminata entre sabores que ya nadie recuerda. Y mientras miras el cielo sin apuro, una idea te cruza suave como una nube distraída. Quizás, después de todo, el queso no mató al rey. Quizás solo lo liberó de una vida indigesta. La tarde cae con esa elegancia distraída que solo los días sin urgencias pueden permitirse. El cielo se tiñe de un ámbar suave, como una taza de infusión tibia. Caminas fuera del monasterio, con pasos tan lentos que casi te olvidas de mover los pies. En la distancia, el pueblo parece haberse encogido. Las casas son más pequeñas, las chimeneas más humildes, y la gente, bueno, sigue siendo gente. Un poco más encorvada. Un poco más preocupada por el clima que por las conspiraciones reales. Pero vos ya no sos solo un visitante. Sos parte de la historia. Caminás con la ficha de madera de Brunilde en un bolsillo, un pedazo de cera de queso en otro, y el recuerdo de una rueda olvidada en la mente. Llegás a la plaza. Un grupo de niños juega a empujar aros con palos. Uno lleva una corona de papel. «Soy el rey Felipe. Traigan el queso», grita, antes de fingir su propia muerte dramáticamente sobre una pila de hojas. Los otros ríen. O quizá repiten una historia que escucharon de sus abuelos, o de algún borracho que la deformó con los años. Porque así es como la historia sobrevive, disfrazada de juego. Dato histórico importante. En las comunidades rurales medievales, muchas tragedias reales eran transformadas en juegos o canciones infantiles, como una forma de procesar el dolor colectivo.
Así, una historia de traición podía convertirse en una ronda cantada. Y un asesinato real, en un teatro improvisado en la plaza del pueblo. La pedagogía de la Edad Media incluía rimas, burla y dramatizaciones espontáneas. Un sistema educativo bastante más entretenido que el actual, aunque con menor ortografía. Los historiadores aún debaten si estos juegos eran recreaciones fieles o simples excusas para inventar roles sociales temporarios. Pero en cualquier caso, el hecho de que un rey muerto y un queso letal sigan vivos en la memoria de niños con barro en las rodillas, algo dice. Te acercas a un banco bajo un árbol. Un viejo está sentado, pelando una manzana con precisión quirúrgica. Te hace un gesto para que te sientes. Lo haces. Buscas la verdad. Dice, sin mirarte. Eso parece ser el eslogan del día. El viejo se llama Gregor. Dice que no sabe leer, pero que ha oído más historias que todos los monjes juntos. Su barba tiene una cana por cada invierno que ha sobrevivido, y su voz es áspera como pan tostado sin manteca. La historia del queso, murmura. Esa es vieja, y siempre cambia. Pero hay una parte que pocos recuerdan. Te inclinas un poco, como si fueras a recibir un hechizo. El queso no mató al rey, dice. Lo salvó. Por unas horas, por unos minutos. Nadie lo sabe. Pero ese queso, esa receta, fue creada como una medicina. Silencio. Los monjes de Saint Luitgar no fermentaban por sabor. Fermentaban por fe. Creían que cada bacteria buena era un acto de redención. Que la leche, al transformarse, podía llevarse el mal del cuerpo. Dato cultural raro. Ciertos grupos monásticos del siglo XII practicaban una protoalquimia láctea. Consideraban que transformar la leche en queso no era solo conservación, sino transmutación espiritual. Algunos incluso se referían a los quesos como corazones blancos. En ciertos textos, se describe un ritual en el que el abad bendecía las ruedas nuevas diciendo, que este cuerpo curado cure a quien lo coma. Los historiadores aún debaten si estos rituales eran simbólicos o si realmente creían en propiedades curativas del queso bendecido. Pero hay al menos 3 cartas entre monasterios que mencionan intercambios de queso consagrado para aliviar a nobles enfermos. Gregor muerde su manzana. El rey estaba enfermo desde hacía semanas. Dolor en el pecho, fiebre baja, manos temblorosas. Los doctores no sabían qué hacer. Le recomendaron ayuno, luego sangrías. Nada sirvió. Y entonces, el queso llegó como último recurso. Un regalo de monjes que aún creían en milagros. Pero el cuerpo ya no podía más. Te quedas mirando las hojas caídas, el viento arrastrando pequeños remolinos de polvo. Un niño pasa corriendo con una rueda de madera. Otro le grita, «No es un queso, tonto». Y ambos se ríen como si la historia estuviera completa. Entonces fue coincidencia. Preguntas. Gregor se encoge de hombros. ¿Y qué no lo es? La tarde se apaga. El banco cruje. Gregor se levanta, sin despedirse. Pero te deja algo. Un pañuelo doblado con el dibujo de una vaca bordada. No entendés por qué, pero lo guardas igual. Ya aprendiste que en esta historia, hasta los objetos más simples tienen memoria. Te quedas solo en la plaza. Una campana suena a lo lejos. Y aunque no hay iglesia visible, sabes que es el momento de continuar. La noche cae como una manta vieja sobre los hombros del pueblo. Todo se suaviza. Las esquinas, las voces, incluso los pensamientos. Caminas por una calle estrecha, iluminada por faroles que chisporrotean como si también tuvieran sueño. El pañuelo con la vaca bordada sigue en tu bolsillo, junto a la ficha de madera y tus preguntas sin resolver. Volves al archivo del monasterio. No sabes por qué. Tal vez porque las historias, como los gatos, siempre regresan al mismo lugar cuando cae la noche. Dentro, el aire está quieto y tibio. Thomas no está, pero su presencia persiste. En la mesa de madera, alguien ha dejado un pergamino abierto. La tinta aún huele fresca. En él, una crónica escrita en latín eclesiástico, que con dificultad podés entender. Pero hay una frase destacada, subrayada con un trazo nervioso. Rege consumptum morlactis dulcis sed mente opresa. El rey fue consumido como leche dulce, pero con mente oprimida. Parece más una metáfora que una autopsia.
Te sentas. Afuera, las campanas suenan 9 veces. Hora de silencio, dicen los monjes. Hora de dejar que los pensamientos hablen, sin ser interrumpidos por la razón. Dato histórico importante. En muchos monasterios medievales, existía una hora de reflexión nocturna llamada hora contemplativa, donde no se rezaba ni se trabajaba. Solo se escuchaba. Algunos escribían en cuadernos lo que el silencio les traía. Otros salían a caminar entre tumbas, buscando respuestas en las piedras gastadas. Los historiadores aún debaten si esta práctica era común o exclusiva de órdenes específicas, pero hay testimonios que la describen como la hora en que los muertos nos piensan. Y en este momento, vos también pensás. No en el rey, ni en el queso, sino en la fragilidad del significado. Cómo un objeto puede pasar de ofrenda a arma, de medicina a sospechoso, dependiendo de quién lo mire y cuándo. El pergamino, al parecer, fue escrito por un joven monje que estuvo presente durante el banquete final. En sus palabras, no hay odio, ni juicio. Solo una tristeza tranquila. El queso estaba perfecto, escribió. El rey también. Pero no al mismo tiempo. Una frase simple, pero suficiente para provocar un suspiro. Cerrás el pergamino con cuidado, como quien arropa un recuerdo. A la mañana siguiente, volvés a la casa de Brunilde. Ella ya te esperaba, obvio. Te ofrece una infusión que dice estar hecha con pétalos de lino, corteza de manzano y cosas que no preguntas. Sabe a pasado dulce. Te veo distinto, dice, mientras revuelve algo en un cuenco. Más pesado en la mirada. Eso es bueno. Significa que ya no estás buscando culpables. Asentís. Porque es verdad. Brunilde saca una caja. Dentro, una pequeña rueda de queso envuelta en lino bordado. No está marcada, no tiene fecha. Solo una palabra en el borde del paño. Quietus. Una réplica, explica. Usamos la receta antigua, con algunas adaptaciones modernas. Cabras más simpáticas. Menos supersticiones. ¿Y por qué dármela? Porque hay historias que no se cierran con palabras, sino con gestos. La aceptas con ambas manos. Y, por alguna razón, sentís que eso también es un ritual. Dato cultural curioso. En algunas regiones de Europa Central, existía la costumbre de sellar acuerdos de paz menores, como disputas por tierras o agua, con el intercambio de comida fermentada. El queso era favorito, duradero, simbólico y difícil de falsificar. En más de un caso, aldeas enteras sobrevivieron años sin conflicto simplemente porque el consejo local compartía una rueda al mes entre las familias. Los historiadores aún debaten si este pacto del queso tenía valor jurídico o solo ritual, pero aparece mencionado en actas notariales como prueba de reconciliación en al menos 4 lenguas distintas. Brunilde te acompaña hasta la puerta. No busques más, dice, sin tono místico ni solemnidad. Solo como quien dice, ponete un abrigo, va a refrescar. Y vos entendés, porque al final, no es sobre quién mató al rey. Es sobre quién entendió por qué importaba tanto culpar al queso. Bajás la colina en silencio. El sol pega en diagonal, como un guiño de despedida. El queso, en tu mochila. El aire, más liviano. El misterio, bueno, sigue ahí. Pero ya no pesa. Se derrite lento, como debe ser. Bajas del cerro con la rueda de queso en tu mochila. Pero no pesa como un objeto. Pesa como una historia. Como algo que estuvo esperando años para volver a ser contado, aunque sea susurrado. Los árboles te miran pasar con esa paciencia que solo tienen los que han visto demasiados inviernos. Y vos, caminás como quien ha dejado de buscar y ha empezado a aceptar. El pueblo sigue ahí. Los mismos adoquines, las mismas ventanas, los mismos gatos con cara de saberlo todo. Pero vos lo ves diferente. Porque ahora conoces sus capas, las visibles, las invisibles, las que huelen a humo, y las que saben a leche curada. En la plaza, un grupo de mujeres hila lana sentadas en bancos bajos. Una de ellas canta. No entendés bien la letra, pero hay algo familiar en el ritmo. Te quedás escuchando, como quien espía una conversación entre el tiempo y la voz. Una de ellas te ofrece pan con queso. Aceptas. Lo comes despacio, casi con reverencia. Es suave, salado,
con un dejo de almendra. Y por un instante te preguntas, ¿y si este es el queso? O una versión, una memoria, un eco. Dato histórico importante. En ciertas regiones rurales de Europa, la transmisión oral de recetas incluía rimas, canciones y gestos corporales. Una cocinera cantaba mientras batía, otra silbaba mientras medía. Se creía que el ritmo correcto aseguraba la consistencia. Algunas recetas solo podían aprenderse si uno dormía en la misma casa donde se hacía el queso. No por técnica, sino por osmosis emocional. Los historiadores aún debaten si estas prácticas eran efectivas o simplemente tradición performática. Pero en muchas crónicas, se menciona la cocina como lugar donde el alma se aprende de oído. Terminado el pan, te limpias las manos con el pañuelo bordado que Gregor te dio. La vaca sonriente parece más sabia hoy. Quizás siempre lo fue. Una niña se acerca. Te mira fijo. Vos sos el que buscaba el queso asesino. Le sonreís. Ya no. Ella asiente, como quien recibe una buena noticia. Y corre a jugar con los demás, dejando una risa colgando en el aire como un adorno sonoro. El atardecer pinta el cielo como un fresco medieval. Tonos pastel, bordes dorados, pinceladas lentas. Caminas hacia las afueras del pueblo, donde los campos se abren como párpados cansados. Ahí, en una pequeña loma, ves algo que antes no habías notado. Una piedra con forma de rueda, cubierta de musgo. Te acercas. No hay inscripción. Solo un dibujo grabado a mano. Una corona torcida y debajo, una espiral. No sabes si es una tumba, una marca, o una broma con siglos de antigüedad. Pero igual te sentas frente a ella. Y cerrás los ojos. Porque ahora lo entiendes. Esta historia no necesitaba justicia, ni resolución, ni giros de trama. Solo necesitaba ser contada. Dato cultural raro. En algunas aldeas del siglo XIII, se enterraban objetos simbólicos junto a personas importantes, libros a los eruditos, herramientas a los artesanos, y comida a los nobles. Se creía que el alma, al despertar en el otro mundo, tendría hambre de lo que más amó. En una tumba encontrada en Baviera, se descubrió un cuchillo de pan, una copa de madera, y un trozo de queso petrificado con una flor encima. La nota decía, por si despierta con ganas. Los historiadores aún debaten si ese entierro fue literal o teatral. Pero el queso estaba ahí, rígido, esperando. Mirás la piedra. No haces preguntas. Solo respiras. Y en esa respiración larga, densa, llega el pensamiento final. Quizás el queso no fue culpable, ni inocente. Quizás fue solo el vehículo de un final inevitable, como una última nota perfecta al final de una canción demasiado larga. En el horizonte, una estrella aparece. Solitaria, puntual. La noche cae, otra vez. Pero esta vez, no con peso, sino con abrigo. Caminas de regreso al pueblo. Sin apuro, sin misión, sin misterio. Solo con una historia bien contada y un estómago tranquilo. Volvés al monasterio una última vez. No porque haya algo más que descubrir, sino porque hay cosas que merecen una despedida formal. Como los libros que ya terminaste pero te negás a devolver, o como el último trozo de queso que guardás en la nevera por si acaso. El camino se siente más corto. O tal vez tus pasos son más seguros. Tomás está en el jardín interior, cuidando unas plantas con nombres impronunciables. Al verte, asiente. No dice nada. No hace falta. Te acercas a la biblioteca silenciosa por última vez. Tocas los lomos de los pergaminos con la yema de los dedos, como si fueran cuerdas de un instrumento viejo que aún guarda una melodía. Sentís el peso de todo lo que aprendiste, no como información, sino como atmósfera. El queso no es un alimento. Es una puerta. Un catalizador. Un espejo que refleja lo que queremos ver. Milagro, veneno, culpa, consuelo. Dato histórico importante. Al final de la Edad Media, comenzaron a circular pequeños libros personales llamados Codex de Mesa, que combinaban recetas, frases filosóficas y observaciones sobre la comida como metáfora de la vida. Uno de ellos, hallado en una casa de Estrasburgo, tiene una frase curiosa. El queso es el alma de la leche que soñó más tiempo de lo necesario.
Los historiadores aún debaten si estos libros eran privados o parte de ejercicios espirituales. Pero su existencia prueba una cosa: la gente siempre necesitó transformar lo simple en algo más. Te despedís del lugar con una leve reverencia. Salís al patio, donde un cuervo pasa volando con toda la solemnidad de un consejero real. El viento mueve las hojas con ritmo de adiós. Volvés a bajar la colina por última vez. En tu mochila, la ficha de Brunilde, el pañuelo de Gregor y el queso de Thomas. 3 piezas de una historia que ya no necesita desenlace. Y mientras caminas hacia lo cotidiano, te das cuenta de que lo extraordinario está ahí, en lo pequeño, en lo olvidado, en lo que huele raro pero guarda siglos de significado. La noche cae del todo, sin prisa, sin dramatismo, solo cae, como lo ha hecho desde siempre. Estás acostado otra vez, en tu habitación, en tu tiempo, en tu mundo. Pero algo de ese viaje se quedó con vos. Algo del silencio de las piedras, del olor a leña y lana, de la forma en que una historia se puede estirar como masa tibia y envolver tus pensamientos hasta que ya no sepas dónde termina la historia y empieza el sueño. Las imágenes pasan lento por tu mente. El monasterio, el queso sellado en cajas con símbolos olvidados, la rueda grabada en piedra, las voces que ya no están, pero siguen murmurando bajo la superficie del relato. Y todo fue por un queso. Un queso que tal vez no mató a nadie, o que tal vez mató a un rey, pero dio nacimiento a una leyenda. Un queso que fue acusado, temido, preservado, bendecido, dramatizado, y finalmente, comprendido. Porque al final, todos somos un poco como él, productos de tiempo, fermentación y alguna que otra contradicción. Así que ahora, mientras cerrás los ojos y dejas que tu cuerpo se hunda en la cama como si fuera musgo, recordá esto: que la historia no siempre tiene que tener sentido para tener valor, que no todo misterio debe resolverse para ser hermoso, y que si alguna vez te culpan injustamente, ojalá sea por ser demasiado sabroso. Dulces sueños. Nos vemos en la próxima historia. O tal vez ya estés soñando con ella.